Reporte 100. Antonio Toño Astiazarán está con nosotros esta mañana, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, ¿verdad? Pues mira, es candidatura común, la verdad, mi querido Juan Carlos, muchas gracias, muy buen día, me da mucho gusto en saludarte. En realidad yo voy a aparecer en el recuadro de los tres partidos que representan esta alianza, y bueno, pues no es como tal, o más bien dicho, la identidad no es como la federal. Apareces en el logo del PRI, PAN y PRD. Es correcto, así es, así se determinó por parte de los partidos que forman parte de esta alianza. ¿Y cómo se vota en tres logos? Se puede votar en cualquiera de los tres, incluso tengo entendido que no es lo deseable, obviamente, habrá quien diga, oye, pues me equivoqué y voté por dos y a final de cuentas el voto se contabiliza. Y si me caen gordos los tres partidos, ¿cómo le hago? Voto por los tres. Vota por Toño en el nombre. Sí, en el nombre. Es correcto, exactamente. Y con eso se soluciona. En el nombre. Con el puro Toño, exactamente. Sí, en los tres nombres, ¿no? Es correcto. Y así el voto le cuenta a los tres, pues, y es correcto. Se pulveriza, pues. Es correcto, se dividiría proporcionalmente, pero a final de cuentas, pues tacha el nombre, ¿no? Estás más allá de las marcas, ¿no? Sí, bueno. O sea, tu nombre es más fuerte que las marcas. Pues sería muy imprudente de mi parte decirte lo que sí, Juan Carlos, te lo agradezco que así lo pienses, pero más allá de eso, pues sí, lo que yo creo que a final de cuentas, y lo hemos visto, Juan Carlos, aquí en Hermosillo, aquí ya probamos gobiernos de todos colores y sabores, aquí ya experimentamos todos los gobiernos prácticamente emanados de todos los partidos, aquí ya estuvo la cuarta transformación en Hermosillo, Juan Carlos, ya podemos los ciudadanos comparar los resultados de un gobierno con otro, y eso nos permite mucho pues tener mucha claridad, que no nos vengan a vender espejitos, Juan Carlos, que eso es parte de lo que yo creo que tenemos que evaluar al momento de tomar una decisión, y esa es parte de las razones por las cuales... ¿Qué espejitos vende Dolores del Río? Pues mira, Juan Carlos, yo te diría que más que espejitos de Dolores del Río, lo que sí te pudiera decir es que en esta elección va a haber dos alternativas, o seguimos creciendo, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en materia de seguridad, que hoy por hoy Hermosillo es el primer lugar de seguridad en todo el estado de Sonora, es la segunda ciudad del país, Juan Carlos, que más ha reducido la percepción de inseguridad en todo México, ha bajado más de 20 puntos la percepción de inseguridad, y todo esto hay que decirlo, con recursos propios del municipio, a diferencia, tú recordarás cuando había fondos federales como el Fortasec, que Hermosillo llegó a recibir 106 millones de pesos al año para equipamiento en materia de seguridad, hoy recibe 0 pesos, y no obstante el hecho de recibir 0 pesos, pasamos de 70 a 300 patrullas en la ciudad, y eso nos convirtió no solo en la ciudad más segura de Sonora, o en la que más redujo la percepción de inseguridad, la segunda pues en todo el país, sino que además bajamos de 40 a 10 minutos los tiempos de respuesta de la policía municipal. Mi pregunta sería muy sencilla, Juan Carlos, para ti, la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, ¿cómo nos sentimos más seguros hoy o hace 2 años y medio, 30 meses más o menos, que es cuando inició nuestra administración? Pero lo mismo te puedo decir en infraestructura, por ejemplo. Hoy por hoy tenemos el nivel de inversión en obra pública más grande en los últimos 25 años de la ciudad. Hemos arreglado muchas vialidades primarias, te pongo el caso del García Morales, la Reforma, el Enrique Mazón, la Pino Suárez, muchas vialidades, 15 bulevares principales que se han arreglado, y en todas partes. Ayer estuve, por ejemplo, en Pueblitos y comentábamos, por ejemplo, del Boulevard Agustín Zamora, pero lo mismo hice el sábado, que estuve también, por ejemplo, en Altares y en la Nuevo Hermosillo, donde también ahí se arregló el Jaudiel Zamorano. ¿Cuál es el reto ahora? Y eso es parte de las razones por las cuales yo tomé la decisión de volver a participar, porque esto es bien importante, Juan Carlos. A veces uno pensaría que la reelección es como una medallita que le ponen al presidente municipal o un merecimiento del Toño. No, Juan Carlos, yo lo que creo es que la verdad, 3 años son muy pocos para poder transformar o seguir transformando una ciudad, y ahora lo que yo creo es que es momento de pasar de la reparación de bulevares principales o primarios al interior de las colonias, porque hay que decirlo también, Juan Carlos, nos falta mucho, el rezago era muy grande, y yo creo que si bien es cierto hemos avanzado, también es cierto que Hermosillo, y me lo decían, te lo decía hace un momento fuera del aire, Juan Carlos, en unos cruceros que tuve la oportunidad de estar, Pati, mi esposa y yo, durante este sábado, la gente sí quiere que el cambio continúe en Hermosillo, y esa es una muy buena señal para nosotros. ¿Hay dinero, Toño? ¿De dónde has sacado dinero? Porque bueno, el fin de semana te quejaste de los diputados federales.
de los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto. Hay dinero. ¿De dónde ha salido el dinero y de dónde va a salir hacia el futuro? Sí, mira, yo te diría, Juan Carlos, que recordarás que muy al principio me preguntaban a mí que si cuánto costaba arreglar las calles de Hermosillo, y yo en aquel tiempo, basado en un estudio que hizo el Implan, Juan Carlos, decía que costaba alrededor de 6,000 millones de pesos, y de ahí vino aquella famosa respuesta de Itunieve, de qué la quieres, recordarás, sí, ¿no? Entonces yo lo que creo, y de ahí aprendí una cosa, Juan Carlos, lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Por supuesto que hay dinero. Claro, hay que decirlo, es insuficiente para tanto rezago que teníamos, pero invertir, fíjate, nada más por darte una idea, antes se invertían 220 millones al año de obra pública, Juan Carlos. Nosotros llevamos más de 1,500 millones de pesos invertidos sin endeudar la ciudad. Y no solamente eso, Juan Carlos, somos la tercera ciudad de todo el país que más ha bajado la deuda. Y te traje precisamente, Juan Carlos, esta gráfica que por sí sola se explica de dónde viene el dinero en materia de inversión pública. Por ejemplo, del 2000 al 2021 fueron 394 millones de pesos que se invirtieron en aquella época con recurso estatal y federal, y 300 millones de pesos de recurso municipal, que es la gráfica aquí anaranjada. Sí. Ve la diferencia, Juan Carlos, en el 2022 al 2023. De los 1,312 millones de pesos en ese periodo, porque ahorita ya llevamos más de 1,500, 946 millones de pesos provienen de recurso municipal y solamente 365 provienen de recurso estatal y federal. Y esto no lo digo yo, estos son cifras obviamente oficiales de la Auditoría Superior de la Federación y del propio ISAF. Entonces, hemos crecido mucho en lo que es la inversión municipal en obra pública. ¿Por qué? Pues porque hemos bajado la deuda, porque hemos reestructurado las tasas de interés de la deuda, porque renegociamos el convenio sindical que nos generó ahorros importantes, porque fusionamos dependencias, porque desaparecimos otras, porque hemos bajado el gasto en algunas partes que no son prioritarias, y hay que decirlo también, Juan Carlos, hemos mejorado los ingresos propios. De hecho, para darte una idea, del 2021 a la fecha se han incrementado en un 86% los ingresos propios de la ciudad. Y te pasa algo, Juan Carlos, es como un círculo virtuoso. Cuando la gente ve obra, paga más su predial. Por darte un ejemplo, nosotros cuando iniciamos la administración, más o menos como 110,000, 111,000 personas entre físicas y morales pagaban su predial. Ahorita ya le andamos pegando los 190,000 personas entre físicas y morales, que pagan su predial, y esto está generando este incremento, y ese incremento, Juan Carlos, pues está yendo a las prioridades, que es seguridad, que es infraestructura y que es agua, en donde también, por cierto, hemos hecho una inversión muy importante. ¿Qué viene para agua, Antonio Cesarán? Porque estamos pasando por una sequía desde el año pasado. Este año las proyecciones no son nada alentadoras. ¿Hay agua suficiente para este verano, para el próximo año? ¿De dónde va a salir? Es correcto, ahí tenemos un reto enorme. Tuvimos el año pasado, Juan Carlos, la sequía más severa, entiendo, de los últimos 30 años en el mundo, incluso no solo en nuestro país, y esto es muy importante comentarlo. Nosotros tenemos un proyecto muy específico, uno, para enfrentar este verano. En el corto plazo hemos hecho inversiones por más de 100 millones de pesos, Juan Carlos, de recurso municipal, porque Agua de Hermosillo estaba tronado. Agua de Hermosillo perdía 1 millón de pesos diario cuando yo entro como presidente municipal, Juan Carlos. Hoy esperemos a finales de este año ya poder decir que Agua de Hermosillo está en números negros. Todavía no lo logramos, pero vamos encaminados a eso, porque traemos varios proyectos. Uno, estamos ya por implementar un programa en donde toda la electricidad de los pozos, de los rebombeos, incluyendo la del acueducto Independencia, va a ser solar, y esto lo vamos a hacer este mismo año, y eso nos va a generar un ahorro, nada más por ese concepto de electricidad, de 50 millones de pesos al año, Juan Carlos. Pero junto con eso hemos hecho inversiones importantísimas. Por ejemplo, acabamos de invertir en un programa de telemetría que nos permite medir en tiempo real cuánta agua sale de cada pozo de los que tenemos en la ciudad y cuánta llega a cada sector de los 113 sectores que tenemos hidrométricos en toda la ciudad. Y esto es importante, Juan Carlos, porque hay que decirlo, recibimos agua, Juan Carlos, para 2 Hermosillos. O sea, tenemos que hacer una inversión muy importante para medir el agua en lo macro y en lo micro, para poder cuidar mejor el agua y también utilizarla. Durante la campaña vamos a presentar una propuesta muy completa que tiene que ver con eso, con un
plan de inversiones en el corto, mediano y largo plazo para poder asegurar no solo el abasto, sino también el mejor cuidado y el reuso de agua, que este es otro proyecto que ya traemos en puerta, ya lo autorizamos en Cabildo, para que la Ford, por ejemplo, no sé si cometí una imprudencia decir la Ford, pero la Ford y empresas proveedoras de la Ford, vamos por primera vez en la historia de nuestra ciudad a empezar a reutilizar el agua. Vamos a tratar el agua de todo el sector sur de la ciudad, agua residual, agua del drenaje, la vamos a limpiar y eso le va a permitir a la Ford, que ahorita utiliza agua limpia, puede ser agua limpia destinarse para las familias de la Nuevo Hermosillo, de Altares, de Villas del Sur, que ahorita también requieren agua, y entonces eso nos va a permitir también pues reutilizar el agua. A mí me parece, Juan Carlos, que en una ciudad como la nuestra es un pecado que no estemos reutilizando el agua, y esta va a ser la primera vez en la historia de Hermosillo en donde tratemos y reutilicemos el agua para el uso industrial. El agua es municipal desde que Pancho Búrquez fue presidente municipal. Hay que recordar en esa polémica por la desaladora, él pidió la municipalización del organismo operador. Antes la operaba el gobierno del estado, el agua, y lo agarró el municipio, y tremendo broncón que se aventó. Pero tú quieres agarrar el transporte, ¿cómo está eso, sí, Toño Acesarán? No, bueno, lo que sí te quiero confesar, Juan Carlos, es que no es que quiera agarrar problemas. Broncas, porque es un broncón el transporte. Pero también hay que decirlo, a final de cuentas, si tú le preguntas al ciudadano, muchas ocasiones, Juan Carlos, piensa que es un tema municipal, curiosamente, sí. ¿no? No, es estatal ahorita. Es correcto, y así sigue siendo y así seguirá siendo. Lo que sí es una realidad, Juan Carlos, es que la nueva ley de movilidad, tanto la federal como la estatal, que ya se aprobó por parte del Congreso del Estado, permite celebrar convenios Estado-municipio para mejorar el transporte público, y en especial en transporte público que sea sustentable, Juan Carlos. Yo, por la experiencia que tengo como presidente municipal, de lo que vivimos con las patrullas eléctricas, que es impresionante, Juan Carlos, el ahorro que hemos tenido en gasolina, en talleres, tanto que nos llevó después ya a tener bomberas eléctricas, a tener incluso barredoras eléctricas, a tener vehículos utilitarios eléctricos que también estamos cargando con el sol, porque ya somos testigos, Juan Carlos, de lo mucho que te puedes ahorrar, tanto en combustible como en mantenimiento, y por supuesto con el planeta, porque no contaminas al momento de no quemar gasolina o diésel. Entonces yo ayer lo que presenté, Toño Bus, que estuve acompañado ahí por un grupo de presidentes de sociedades de alumnos de diferentes universidades, yo lo que presenté fue un modelo de transporte público orientado para estudiantes específicamente, Juan Carlos. Es decir, que podamos implementar rutas de transporte público sustentable eléctrico para estudiantes. No quiere decir con esto que me quiera aventar todo el circo del transporte público de la ciudad, porque hay que reconocer que ya existen concesiones por un lado, y también por supuesto que es una competencia del gobierno del estado. Pero lo que sí creo, Juan Carlos, y son propuestas incluso en las que ya estamos trabajando, es que debemos de mejorar el transporte público, muy en especial, por ejemplo, en algunos puntos de la ciudad. Ayer platicaba con un grupo de amigas y amigos de pueblitos que trabajan en el Parque Industrial Sur, y que a veces, Juan Carlos, les toma hasta 2 horas trasladarse desde su casa hasta el punto de trabajo. Imagínate qué poco digno, porque entre otras cosas tienes que esperar hasta 40 minutos que pase el camión. En esos casos en específico, Juan Carlos, sí quisiéramos nosotros proponer alternativas, no para sustituir las rutas actuales, no para reemplazar las concesiones actuales, sino para mejorar rutas en las que en este momento no existe una opción de transporte público eficiente, y hacerlo como lo hemos venido haciendo, con transporte público sustentable, eléctrico, que no contamine, pero sobre todo que mejore los tiempos de respuesta que la gente está esperando, ¿no? Toño, ¿cómo vas a blindar el Ayuntamiento de Hermosillo de Manlio Fabio Beltrones? Pues mira, porque hace 6 años, cuando contendiste por el Senado, por PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, decías en aquel entonces que la decisión era no entre el PRIAN y Morena, sino que la decisión era si los sonorenses querían que los intereses de Beltrones se siguieran imponiendo en Sonora. Eso dijiste hace 6 años sobre Beltrones. El fin de semana pasado comentaste que te hubiera fascinado contar con el talento de Lili Telles y la capacidad de gestión de Manlio Fabio Beltrones. Es decir, si tiene vigencia tu dicho de hace 6 años, pues Manlio Fabio Beltrones va a querer meter su mano al ayuntamiento, ¿o no? Mira, Juan Carlos, yo tengo la fortuna
y tú me conoces, y mucha gente que nos está escuchando me conoce. Yo tengo la fortuna que no le debo nada a nadie. Sí. Y afortunadamente, Juan Carlos, en mi vida, por la formación que he recibido de mis padres, siempre me ha enseñado que lo único que hay que poner por encima de todo es el compromiso con los ciudadanos. Es una bendición de Dios, te debo decir, llegar sin compromisos, como lo he venido haciendo, y así me voy a mantener, así me voy a sostener, porque así es la forma como fui educado, Juan Carlos. Por supuesto, yo voy a recurrir a quien tenga que recurrir, Juan Carlos, para mejorar las condiciones de la ciudad. Tocaré las puertas que tenga que tocar, sean o no sean, en este caso, de la alianza en la que yo estoy siendo postulado, porque a final de cuentas, lo que sí he aprendido algo, Juan Carlos, en la vida, es que la gente no quiere gobernantes que se dediquen a pelear entre sí, Juan Carlos. Tú lo has visto incluso, cuál ha sido mi actitud frente al gobierno del estado, que no es de mi partido, porque creo que la ciudad gana más cuando tiene gobernantes que se saben entender en lugar de estarse peleando. La historia de Hermosillo, Juan Carlos, y tú la has documentado mucho mejor que yo y que muchas otras personas, se ha inscrito en muchas ocasiones en donde llegan gobernantes cada 3 años, Juan Carlos, y dicen, no puedo hacer las cosas porque los anteriores fueron unos rateros, sí, o no puedo hacer las cosas porque no me apoyan de otras partes. Y yo lo que he entendido después de tanto caminar en mi vida, llevo 7 campañas en mi vida, Juan Carlos, aunque tú me conoces, yo provengo de una familia de empresarios, soy el único loco de la casa que le dio por la política, pero lo que sí he aprendido, Juan Carlos, en mi vida es que lo que la gente está harta es de que tengamos gobernantes que lleguen a buscar o pretextos o culpables. Y yo me voy a dedicar, como lo hice estos primeros 30 meses como presidente municipal, a trabajar y a buscar alternativas para poder conseguir más apoyo. Y efectivamente lo dije, Juan Carlos, porque desapareció en Hermosillo el Fortaseg. Imagínate lo que hubiéramos logrado, por ejemplo, en materia de seguridad, si hubiéramos contado con los recursos que antes tenían los municipios para equipamiento de patrullas. ¿Sabes cuántas patrullas recibí yo de parte del gobierno estatal o federal ahora como presidente municipal? 0 patrullas. ¿Pediste patrullas? Por supuesto, ¿sí? No una, muchas veces. Porque Dolores dijo ayer que no habías querido patrullas, no, que habías querido otra cosa y que te dieron lo que habías pedido. No, bueno, pues estamos en campaña, sí, mi querido Juan Carlos. ¿Tú crees, conociéndome, Juan Carlos, que no fui patrullas, a tocar puertas al gobierno estatal y federal? En muchas ocasiones lo hice, Juan Carlos. El gobierno, en este caso federal, tuvo y aprobó para este año, Juan Carlos, 2024, 2 fondos que estaban destinados originalmente para equipamiento de la policía municipal, o de las policías municipales. Se entregaron incluso, Juan Carlos, tú lo fuiste viendo durante esa época, algunos municipios, y qué bueno que así sea, por supuesto, patrullas por parte con estos fondos. Hermosillo no se vio favorecido con eso, pero también hay que decirlo, Juan Carlos, yo no me vine ni a pelear ni a llorar. Nosotros hicimos un esfuerzo propio importante. De 70 patrullas que teníamos en la ciudad, pasamos a 300 con puro recurso del municipio, y eso nos lleva a ocupar esos lugares que comentábamos hace un momento. Ya no hay agravios con Beltrones, Toño, te maltrató en el PRI, bueno, te maltrataron los beltronistas en el PRI, hoy están juntos, bueno, en la misma coalición, ¿no? La circunstancia de la vida los ha llevado a esto. Sé que priorizas la institucionalidad, o digamos que el ayuntamiento por encima de lo personal, pero en lo personal, ¿ya no hay agravios? Mira, Juan Carlos, yo soy una persona que te debo decir una cosa, y siempre se lo comparto incluso a mi familia, y lo dije incluso en el evento que tuve con los priistas el sábado. El que exista unidad no significa que exista unanimidad. Yo puedo coincidir y no coincidir con muchas personas, como sucede incluso en cualquier familia. Aquí lo importante es que hagamos un lado las diferencias, que las pueden existir, Juan Carlos, y pongamos por encima de todo en lo que sí coincidimos. Sí. Y en lo que sí coincidimos, entre otras cosas, por ejemplo, es que los municipios requieren de más apoyo. Y en ese sentido, yo por supuesto haré equipo con quien tenga que hacerlo, sea o no sea de mi partido. En este caso yo no tengo militancia partidista, sin embargo fui postulado por el PAN, a quien mucho, por cierto, le agradezco la oportunidad, porque la vez pasada también lo fui postulado por el PAN, pero a lo que voy es que más allá de los partidos políticos, y yo ponía un ejemplo ayer en Pueblitos, Juan Carlos, no conozco un bache que sea de izquierda o de derecha, pues no conozco una fuga de agua que sea fifí o conservadora. Los problemas son reales, existen, hay que atenderlos, y yo lo que creo es que tenemos que tener gobernantes que en lugar de estarse peleando, deben de estar buscando el cómo sí enfrentar los problemas. Muy bien, Toño Aciazarán, estaremos platicando de manera frecuente en este espacio.
Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buen día. Reporte 100.